Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rosario Martínez, soy la vicedirectora del IE Tierno Galván y hoy venimos a presentaros el Erasmus en el que hemos estado trabajando durante varios años y os vamos a mostrar sobre todo el producto final en el que hemos estado también trabajando de cómo diseñar, con ayuda de la IA, un sistema para prevenir comportamientos y los diferentes comportamientos de riesgo en nuestro alumnado. Hemos estado trabajando pues diferentes profesores y expertos en prevención, entre ellos pues mi compañero Javier Chaín y David Sánchez, y ahora mismo pues paso la palabra a Javier Chaín, que os va a explicar también bueno, un poquito más de profundidad pues en qué ha consistido estos 2 años de trabajo. Hola, buenas tardes. Soy Javier Chain, también soy profesor del Instituto de Educación Secundaria Teno Galván, de Alcalá de Guadaira. Y bueno, hoy estamos presentando un proyecto europeo, un proyecto Erasmus Plus, que nace de una necesidad muy concreta, muy específica, detectada en diferentes centros centros educativos de diferentes países de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Y esa necesidad es ofrecer al profesorado, pues bueno, no solo formación, sino también herramientas prácticas para el diseño, para la implementación, la evaluación y la mejora posterior, claro, de sistemas, de herramientas, de sistemas de prevención de comportamientos, de conductas de riesgo en nuestro alumnado, en los adolescentes, como el bullying, las adicciones, las autolesiones, etcétera, que bueno, ya sabemos todos y todas, ¿no?, que son comportamientos que afectan gravemente a la convivencia, al bienestar, incluso al desarrollo de los adolescentes. Y yo quiero hacer hincapié precisamente en este concepto de prevención. Los que trabajamos en la docencia sabemos efectivamente que en los centros educativos hoy en día tenemos unos protocolos y unos sistemas muy bien estructurados y muy bien diseñados para actuar frente a estas conductas de riesgo cuando se detectan y tal. Pero quizá a lo mejor hacen falta también herramientas y planes y sistemas que nos permitan prevenirlos, que nos permitan actuar sobre ellos o detectarlos incluso antes de que seamos conscientes de ellos, ¿no? O evitar que se produzcan realmente. En este sentido, este proyecto ha sido posible gracias a la red de contacto que establecimos durante el anterior proyecto Erasmus Plus, que el anterior proyecto europeo que desarrollamos, se llamaba School Emergency. Y bueno, en aquellos contactos que se realizaron durante ese proyecto, pues quedó patente que, bueno, que centros educativos, como decía, de realidades educativas, de contextos de países diferentes, pues compartíamos una serie de retos muy parecidos en este sentido. Y por tanto, esto ha hecho que en el presente proyecto del que vamos a hablar hoy, pues a lo largo de 30 meses, desde noviembre de 2023 hasta abril-mayo de 2026, pues hemos estado trabajando precisamente como decía, con centros educativos de otros países, de la Unión Europea, como Croacia, Eslovenia, Lituania, Dinamarca, y así como también con profesionales, con personal profesional en el campo de la prevención de la Universidad de Zagreb, en Croacia, y del Instituto de Investigación UTRIP de Eslovenia. En fin, sin ánimo de extenderme más, lo que vais a ver hoy es en nuestra humilde opinión, es algo bastante novedoso, porque combina no solo el conocimiento científico, la experiencia práctica, sino también todas las posibilidades y todo el campo todas las posibilidades en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, voy a dar paso a David, que es nuestro experto en proyectos europeos. Y él, bueno, por un lado, os va a mostrar cómo acceder a la formación. Y por otro lado, después os va a hacer una sencilla demostración precisamente de estas herramientas IA que hemos desarrollado pues para lo que decía al principio, para asistir y para acompañar al profesorado, no solo en su aprendizaje, sino también en el propio diseño, implementación, puesta en práctica, evaluación, autoevaluación y mejora, pues, de estos sistemas y planes de prevención de conductas de riesgo. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Gracias, Charo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como decía Javier, voy a presentaros ahora, voy a hacer una introducción tanto a la plataforma para explicaros brevemente de forma sencilla cómo podéis acceder a la formación, a todos los contenidos didácticos y herramientas de apoyo que hemos creado. Y también luego la parte más importante también os voy a mostrar cómo acceder y cómo utilizar el asistente de IA que se ha creado en el marco de este proyecto para facilitar a personal docente, equipos de dirección, personal de orientación y a la comunidad educativa en general, el diseño, la implementación y la evaluación de sistemas de prevención de comportamientos de riesgo. En primer lugar, me gustaría poneros un breve vídeo de 5 minutos introductorio y a continuación pasamos ya a ver los contenidos de la plataforma y las herramientas de apoyo. Vale. Hola. A ver, ser profe hoy en Gracias. día, la verdad es que es mucho más que solo dar clase. Nos enfrentamos a un montón de retos que van más allá del temario, ¿verdad? El bienestar de nuestros alumnos y alumnas es una prioridad absoluta y, bueno, a veces la cosa se puede hacer un poco cuesta arriba. Pues justo de eso vamos a hablar hoy, de una herramienta que ha sido creada precisamente para echarnos una mano en esta misión tan importante. Venga, vamos al grano con una pregunta muy directa. Si trabajas día a día con adolescentes en secundaria, entonces esto te va a interesar y mucho. Y seguro que, como a mí, te preocupan algunos de los riesgos a los que se enfrentan los chavales hoy. Hablamos de cosas serias, ¿eh? Temas como el ciberacoso, las adicciones, las apuestas online, en fin, realidades que, nos guste o no, están ahí. Entran en el aula y, claro, afectan a su aprendizaje y a sus vidas. Vale, y si la respuesta es que sí, que te preocupa, la pregunta del millón es ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos actuar? ¿Hay por ahí herramientas que de verdad funcionen, que estén basadas en la ciencia y nos ayuden a prevenir todo esto? Pues la buena noticia es que sí. La respuesta a esas preguntas la tenemos en una plataforma online que está pensada y diseñada por y para docentes. Y ojo, no es una simple web con recursos sueltos, no. Es como una caja de herramientas completísima. Mirad, aquí está la clave de todo. La idea no es hacer 4 acciones sueltas que al final se quedan en nada. No. El objetivo es mucho más ambicioso, darte una guía, un paso a paso, para que puedas construir algo sólido y que perdure en el tiempo, un sistema de prevención de verdad, para todo el centro basado en lo que funciona. Vale, suena muy bien. Pero, ¿cómo nos guía exactamente esta plataforma? Porque vamos, todos sabemos que de nada sirve tener una superherramienta si luego es un lío usarla. Tiene que ser intuitiva, fácil de seguir. Pues aquí está una de sus grandes ventajas. A ver, tienes total libertad para navegar y explorar los contenidos a tu aire. Pero, y esto es importante, la plataforma está pensada para seguir un itinerario, un paso a paso. ¿Por qué? Porque ese orden es el que garantiza que construyas un sistema de prevención eficaz. Vamos, como construir una casa, desde los cimientos hasta el tejado. Y fijaos qué pasada, porque cada módulo sigue siempre el mismo ciclo de aprendizaje, que es súper práctico. Son 3 pasos muy claros. Primero, aprendes, escuchando podcast o leyendo documentos clave. Después, y esto es genial, practicas. Interactúas con un tutor virtual, una especie de coach basado en inteligencia artificial. Y por último, evalúas lo que has aprendido con un cuestionario. Es un ciclo de aprender, hacer y comprobar. Sencillo y súper efectivo. Y bueno, ¿de qué va todo esto? ¿Qué vamos a aprender exactamente? Pues lo mejor es que no se queda en la teoría pura y dura, para nada. Nos lleva de la mano en un viaje completísimo, desde entender el porqué de las cosas hasta el cómo aplicarlo en el día a día de nuestro Insti. Mirad, esta tabla lo resume a la perfección. El recorrido es súper lógico. Empezamos por la base, los fundamentos de la ciencia de la prevención, luego nos metemos de lleno en las conductas de riesgo de los adolescentes, de ahí pasamos a algo súper práctico, aprender a ver qué necesita nuestro propio centro. Con eso, claro, diseñamos e implementamos nuestro sistema y, lo que es crucial y a veces se olvida, aprendemos a monitorizarlo, a ver si funciona y cómo mejorarlo. Un camino completo, vamos. Pero ojo, que aquí hay más. Y es que no solo estamos hablando de algo práctico, es que toda la plataforma está construida sobre pilares de muchísima calidad y además el esfuerzo tiene su recompensa con un reconocimiento profesional. Y esto es un puntazo, la verdad. Al terminar el curso, obtienes un certificado oficial que puedes añadir directamente a tu perfil Europass, que como sabéis es el estándar europeo. O sea, es un reconocimiento tangible, oficial, que demuestre las nuevas competencias que has adquirido como profesional. Y para que veáis que la calidad va en serio, la plataforma se basa en 4 compromisos clave. Primero, lenguaje inclusivo. Segundo, cumple con los estándares de accesibilidad para que sea útil para todo el mundo. Tercero y fundamental,
todo el contenido está basado en evidencia científica. Y cuarto, que es genial para nuestro trabajo, todos los materiales son de uso libre, llevan una licencia Creative Commons, así que los puedes usar, adaptar y reutilizar en tu centro como necesites. En fin, con todo esto sobre la mesa, la oportunidad está clarísima, ¿no? Tenemos a nuestro alcance una herramienta que es completa, es rigurosa y nos da el poder para pasar a la acción, para empezar ya a construir ese entorno escolar más seguro que todos queremos para nuestros chicos y chicas. ¿Y por dónde empezamos? Pues muy fácil. Aquí tenéis la dirección s.schoolteacherslearning.eu. Este es el punto de partida para todo lo que hemos estado viendo. Sencillo, ¿verdad? Y terminamos como empezamos, con una pregunta. Pero esta es más bien una invitación. Una invitación a que cojamos las riendas, a que nos formemos y a que nos convirtamos en verdaderos agentes de cambio en nuestros centros, porque ahora tenemos el conocimiento y las herramientas para conseguirlo. Bien, pues ahora ya que completado el vídeo introductorio, paso a presentaros brevemente, explicaros cómo podéis acceder a la plataforma y la tipología de contenido que vais a encontrar, ¿vale? La URL es la que aparecía en el vídeo, pero también a continuación os la vuelvo a mostrar en pantalla, tanto la URL como un código QR para acceder a la plataforma. La plataforma está disponible en lo que es el portal de entrada, como está en varios idiomas, en la URL schoolteacherslearning.eu, donde podéis seleccionar el idioma. Como comentaba Javier, el equipo detrás de desarrollo de esta plataforma pues han sido tanto de personal académico, investigador y de centros educativos de diferentes países, y por ese motivo pues, la plataforma está disponible en 6 idiomas. Voy a abrir la versión en español para explicaros qué vais a encontrar en la plataforma y cómo podéis acceder a los diferentes contenidos y herramientas. Este sería el homepage, la página de inicio, ¿vale? Que veis en pantalla. Y si vais haciendo scroll hacia abajo, después de una breve introducción, vais a encontrar directamente las unidades y dentro de cada unidad o a continuación del título de cada unidad, los módulos de los que se compone cada unidad. La plataforma es totalmente abierta en todos los sentidos, no solo en que es gratuita y cualquier persona puede acceder y que no es necesario el registro, por ejemplo, pero también es abierta en que no es necesario completar la formación en un orden secuencial determinado o ni siquiera completarla. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si se da el caso de que alguna persona solo está interesada en el contenido de una unidad determinada o el contenido de un módulo específico, puede acceder directamente a ese módulo. Por ejemplo, aquí el caso que veis en pantalla, si yo solo estoy interesado, por ejemplo, en el módulo 2.2, en aprender sobre cómo identificar factores de riesgo y factores de protección, puedo directamente acceder a ese módulo sin haber necesariamente tenido que completar anteriormente los módulos previos de esa unidad o de las unidades anteriores. Ahora bien, para aquellas personas que decidan completar toda la formación, las 5 unidades, como se explicaba anteriormente en el vídeo, esas personas tienen la opción, si lo desean, de responder un cuestionario de evaluación final y 1 o 2 minutos tras responderlo, la plataforma enviará automáticamente el certificado al email que se haya indicado en el cuestionario, con el resultado de la evaluación, el porcentaje de acierto y un certificado con una identificación única, pues especificando que esa persona ha completado el curso de formación online disponible en esta plataforma, las 5 unidades y el resultado de la evaluación. Como se explicaba también en el vídeo, se avanzaba, cada vez que abráis un módulo dentro de cada unidad, siempre vais a encontrar la misma estructura. Cada módulo se compone de, primero, la parte de aprende, luego practica, evalúa y luego la sección de recursos. En la parte de aprende, que es donde vais a encontrar la parte teórica de cada módulo, se recomienda empezar con un podcast al que podéis acceder simplemente haciendo clic en el hipervínculo. Pongo simplemente 5 segundos para que tengáis una idea inicial de qué tipo de podcast os vais a encontrar.
Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una etapa vital, fascinante. Todos los podcasts, al igual que el vídeo que habéis visto antes, están generados con herramientas de inteligencia artificial, pero la fuente para generar ese podcast ha sido exclusivamente los contenidos, los materiales que ha desarrollado el equipo editorial del proyecto. Y además, todos los contenidos desarrollados con IA han sido también revisados por el equipo editorial del proyecto. ¿Qué se recomienda en cada módulo? Aunque la persona usuario luego es libre de cambiar el orden si lo desea, pero se recomienda empezar con el podcast porque introduce el tema de forma quizá un poco más digerible, y luego a continuación podéis encontrar un documento que se recomienda la lectura, que son documentos breves de 4 o 5 páginas con un lenguaje bastante accesible, también con gráficos, donde encontraréis, digamos, ya la parte más teórica de ese módulo. Tanto los podcasts como los documentos, si los queréis descargar para luego escucharlo o leerlo en algún momento, incluso si no tenéis conexión a internet, siempre podéis descargarlo, tanto el podcast como los documentos, haciendo clic en el menú archivo que podéis encontrar en la parte superior derecha de la pantalla, y le dais a descargar y lo podéis descargar en diferentes formatos, incluso en formato editable, por si se diera el caso que queréis pues utilizar, digamos, estos documentos como parte de otros contenidos que en el futuro queráis desarrollar para impartir formación o para cualquier otro fin, porque como se decía antes en el vídeo, todos los materiales que vais a encontrar en la plataforma están publicados bajo una licencia de Creative Commons 4.0, compartir igual, con lo cual no solo son de acceso libre, sino que también se pueden reutilizar y construir nuevos contenidos a partir de estos. Cuando completéis la parte de Aprende, el podcast y el documento, lo que se recomienda en cada módulo, vais a encontrar un enlace a un entrenador de IA. Estos entrenadores de IA, os lo muestro en pantalla brevemente el funcionamiento, están desarrollados con ChatGPT. Podéis acceder a ellos tanto si tenéis cuenta de pago como cuenta gratuita, incluso sin registraros. Y en cada módulo hay un entrenador asociado a cada módulo, el que ha sido entrenado exclusivamente con el contenido de ese módulo, al que podéis tanto hacer preguntas sobre cualquier contenido relacionado con ese módulo, pero la idea es de practicar y que os entrene. Por ejemplo, podéis ver que siempre tenéis unos iniciadores, en este caso vamos a iniciar en español, le damos a comenzar, y siempre estos entrenadores de IA lo que os van a hacer es presentaros un escenario relacionado con el contenido del módulo. En este caso estamos en el módulo 2.2, que trata sobre los factores de riesgo y los factores de protección. Pues como podéis ver, se presenta un escenario, podéis leerlo. Una docente nota que un estudiante llega tarde con frecuencia, baja sus calificaciones y evita participar, pero asume que solo es falta de motivación. No revisa si hay factores de riesgo familiares, escolares o de pares, ni busca fortalecer una relación de apoyo en la escuela. ¿Qué factores de riesgo puedes identificar en esta situación? ¿Vale? Si respondéis de forma correcta, el entrenador pues os dirá que la respuesta es correcta y os explicará por qué, y si es errónea o no lo sabéis, pues os ayudará a aprender sobre el contenido del módulo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso podemos decirle simplemente que no lo sabemos. Vale, nos dice, bueno, podemos empezar observando señales como baja conexión con la escuela, bajo rendimiento académico y posible aislamiento de sus compañeros. En el módulo 2.2, estas señales pueden inclinar la balanza hacia el riesgo, pero una relación positiva con una persona docente puede actuar como factor protector. Como os decía antes, incluso si hay algo que no entendáis, por ejemplo, imaginémonos que habéis escuchado el podcast, habéis leído el documento y todavía no os queda claro qué son los factores de riesgo, qué son los factores de protección. Pues también se lo podéis preguntar a estos entrenadores de IA.
¿Vale? Le pedimos que nos lo explique de nuevo y que nos facilite algunos ejemplos para que lo podamos entender más fácilmente. Vale, entonces como veis, estos entrenadores de IA se utilizan para entrenar, para practicar lo aprendido, la parte teórica del módulo, pero también para hacerle preguntas sobre cosas que no hayáis entendido del contenido del podcast o del documento. Una vez completada la parte de aprende, la parte de practica, cuando consideréis que ya estáis, que tenéis los conocimientos y queréis de ese módulo para evaluarlo, pues simplemente podéis hacer clic en el enlace al cuestionario de ese módulo, podéis responder las preguntas y recibiréis el resultado de la evaluación automáticamente por email. Como decía al principio, la plataforma está abierta, no es necesario completar un módulo previo o la unidad previa para pasar a la siguiente, con lo cual el cuestionario y el resultado de la evaluación es solo a título informativo. Siempre será vuestra decisión la de continuar, si todas las respuestas son correctas o incluso si la mayoría son correctas o si preferís repasar el contenido del módulo. Cada persona es libre de elegir el ritmo y cómo va completando la formación. Y por último, la cuarta parte, dentro de cada módulo vais a encontrar los recursos. Y los recursos vais a encontrar enlaces a páginas web, documentos, informes, resultados de investigación o vídeos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, hay un vídeo a YouTube, ¿vale? La mayoría de los vídeos lo vais a encontrar en inglés. Si vuestro nivel de inglés no es suficiente para entender los vídeos, podéis utilizar la herramienta de traducción automática de subtítulos de YouTube, que para activarla solo tenéis que activar el botón de subtítulos, como veis en pantalla, y en el engranaje, en el icono del engranaje, os vais a subtítulos, le dais a autotraducción y seleccionáis, en este caso, español. Y aquí podréis ver ahora que automáticamente se traduce el audio en subtítulos en español. Of the communities that care process. How do we know about risk factors? ¿Vale? Y con esto, toda la parte, digamos, de lo que es el curso de formación que se incluye en la plataforma. El objetivo de la formación, como decía antes, introducía Javier, es capacitar a las personas usuarias de la plataforma, sea personal docente, personal de dirección, otros miembros de la comunidad educativa, a que adquieran los conocimientos y las habilidades para que luego puedan poner en práctica, puedan diseñar, implementar y evaluar un sistema de prevención de conductas de riesgo en el ámbito educativo. Una vez que se ha completado la formación, el paso o el itinerario natural sería pasar ya a la práctica y empezar a trabajar en crear ese sistema de prevención, en el diseño. Y para eso, en la plataforma podéis acceder, vais a encontrar esta herramienta, que es una herramienta como una especie de plantilla que os irá guiando paso a paso en cómo cumplimentar, cómo elaborar ese plan de prevención para vuestro centro educativo. Y en cada parte de la herramienta vais a encontrar también que está enlazada a los módulos concretos donde podéis encontrar la información necesaria para responder a las preguntas que se os hace en esa parte de la herramienta. ¿De acuerdo? Es una plantilla que podéis descargar, al igual que el documento que os mostraba antes, la podéis descargar en varios formatos, editables o también no editables como PDF, para poder trabajar con ella localmente. Pero una cosa y ahí es donde entra quizá la parte más innovadora de este proyecto. En este proyecto, como antes comentaba Javier, hubo una fase de desarrollo donde sobre todo el personal investigador de la Universidad de Zagreb en Croacia y del Instituto de Investigación UTRIP de Eslovenia crearon todos estos contenidos didácticos, crearon la herramienta y luego hubo una fase de testeo en la que esta metodología para diseñar e implementar sistemas de prevención se implementó de forma piloto en centros educativos de España, en este caso en el IES Profesor Tino Garbán de Alcalá de Guadaira, y también en centros educativos de Dinamarca, de Lituania, de Croacia y de Eslovenia. Una de las conclusiones a la que se llegó tras analizar los resultados de ese piloto o de esos pilotos fue que la parte teórica era buena, los entrenadores de IA
cumplían su función. Al final, digamos que las personas que usuarias de la plataforma acababan adquiriendo todos los objetivos de aprendizaje que estaban inicialmente previstos, pero como siempre suele ser común en estos casos, el problema luego llegaba a la hora de ponerlo en práctica, en la parte de implementación, porque como siempre el tiempo y los recursos son limitados y no todo el mundo tiene tiempo para, una vez completada la formación, empezar a trabajar con esta herramienta y empezar a cumplimentar esta herramienta. Y ahí fue, tras los pilotos, cuando se decidió por el partenariado, todas las entidades participantes, que hacía falta crear una herramienta adicional para hacer todo este proceso de diseño e implementación de un sistema de prevención en un centro educativo, hacerlo incluso más fácil, ¿no? Más accesible. Y aprovechando las nuevas herramientas, todo lo que la IA nos ofrece hoy en día, se creó un asistente de IA que está disponible en dos plataformas. Está disponible en ChatGPT y en Gemini de Google, para que aquellas personas que tengáis o una cuenta en ChatGPT o en Gemini, pues utilicéis la plataforma con la que os sintáis más cómodos, pero el asistente funciona de la misma forma en las dos plataformas. Y ahora voy a hacer una breve demostración con el asistente que está en la plataforma de ChatGPT. El inicio es similar al que os mostraba antes de los entrenadores de IA, ¿vale? Pero en este caso, en lugar de mostrarnos o plantearnos un escenario, el asistente, pues hay una breve introducción, nos dice que nos va a ayudar a crear el sistema de prevención de nuestro centro, paso a paso, y cuando le damos a clic a comenzar, vais a ver que en primer lugar nos va a hacer una pregunta, y nos va a preguntar si en nuestro centro tenemos ya algún sistema o algún tipo de sistema de prevención que queramos mejorar, si cuál es el punto de partida o si partimos desde cero. ¿Vale? Para esta breve demostración podemos decirle que vamos a partir desde cero. Y lo primero que nos va a pedir es que nos descarguemos precisamente la herramienta que os presentaba antes. Si hacéis clic en esa URL, podéis elegir el idioma en el que descargar la herramienta y os vais a descargar esta misma herramienta que veíamos antes. ¿Por qué? Porque el asistente ahora lo que va a hacer es que os vaya haciendo preguntas y a partir de vuestras preguntas va a generar el texto que podéis directamente copiar y pegar en la herramienta, con lo cual os facilitará enormemente todo el proceso de cumplimentar la herramienta, que al fin y al cabo es el proceso de crear, de diseñar un sistema de prevención que sea implementable en vuestro centro educativo. Continuamos con esta demostración. Vamos a responder estas 5 preguntas que nos hace el asistente. Nos pregunta qué tipo de centro es. Y aquí podéis ver que el asistente no solo está entrenado para desarrollar el sistema de prevención en centros de educación secundaria, puede ser también de primaria, de FP, de educación de personas adultas, ¿vale? Vamos a poner de todas formas en este caso secundaria. Edad del alumnado, podemos poner, por ejemplo, pues entre 12 y 18 años. Nos pregunta cuántos estudiantes aproximadamente hay. Podemos poner, por ejemplo, 400. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Podemos decirle, por ejemplo, vapeo, cannabis, acoso, ciberacoso. La quinta pregunta, si hay ya algunas actividades sueltas, normas, protocolos. Vamos a decirle que no tenemos nada. Y a la sexta, pues vamos a suponer que directamente estamos trabajando con asistentes, que ni siquiera hemos leído el contenido de las 5 unidades y como no sabemos quién debe de formar parte del equipo de prevención, directamente le decimos que no lo sé, para que luego el asistente nos ayude a crear nuestro equipo de prevención. Le enviamos nuestras respuestas. Vale, y ahora como veis nos va a dar el texto y nos va a guiar para precisamente responder la primera parte de la plantilla, ¿vale? Que era el punto 1.1, formación del equipo de prevención.
En la plantilla de la herramienta se nos preguntaba quiénes iban a formar parte de ese equipo, cómo garantizaremos una representación y puntos de vista diversos y cómo garantizaremos la participación del alumnado. Pues como veis, aquí nos indica de forma provisional, porque luego irá profundizando en esto con más detalle, con qué personas integrarán el equipo de prevención, ¿vale? Una persona del equipo directivo, otra del departamento de orientación, docentes o tutores, representantes del alumnado, de las familias. Y aquí tenéis incluso un primer borrador de respuestas a las preguntas también de la herramienta del punto 1.1, ¿vale? Se explica pues cómo se asegurará una representación diversa y de diferentes perspectivas en el equipo y cómo se garantizará la participación significativa del alumnado, ¿vale? Ahora, una vez el asistente nos ha generado el texto para la parte 1.1, luego pasamos a la parte 1.2, que es la de identificar factores de riesgo y protección. Y así, si utilizáis este asistente en el futuro, vais a ver que primero os vais guiando punto por punto de la herramienta, creando, digamos, un primer borrador de respuesta, y luego, conforme va obteniendo más información de vosotros y de vosotras, de vuestro caso particular, del contexto de vuestro centro educativo, pues irá mejorando esas respuestas y os pedirá que actualicéis determinados contenidos de la herramienta. Al término incluso os pedirá que adjuntéis la herramienta, una vez que la tengáis totalmente cumplimentada, y la evaluará y os recomendará mejoras. Que ese es el mismo procedimiento en el caso de que ya tengáis algo en vuestro centro. Si en vuestro centro tenéis algún sistema de prevención o algo similar a un sistema de prevención, podéis adjuntarlo, le explicáis al asistente que ese es vuestro sistema actual y el asistente de IA os ayudará a mejorarlo. También, como en el caso de los entrenadores, también podéis hacerle preguntas sobre cualquier contenido de las 5 unidades de la formación, porque el asistente ha sido entrenado con el contenido de esas unidades. Si el asistente no tiene conexión a Internet, digamos que está desconectado para que no busque información que no ha sido previamente validada por el equipo editorial. Con lo cual, si queréis hacer la prueba, le podéis preguntar por algo de actualidad, no tiene conexión a Internet, siempre toda la información, todas las respuestas que genera, las genera utilizando única y exclusivamente el contenido de las 5 unidades que tenéis en la plataforma y la herramienta. Eso es todo. ¿De acuerdo? Ahora si queréis, podemos dejar 5 o 10 minutos por si hay alguna pregunta. Si queréis, os pongo en pantalla la URL de la plataforma donde podéis acceder tanto al curso online, a las 5 unidades, como la herramienta y el asistente. Si queréis echarle un vistazo por si os surge alguna pregunta de su funcionamiento. Si tenéis alguna pregunta, la podéis poner tanto por el chat o podéis entrar con audio, como prefiráis. Y en 5 minutos, si no hay preguntas, pues podemos pasar ya a la última parte de este taller online.
Perdón, que tenía el micrófono desactivado. Como no hay preguntas, pasamos a la última parte. Os pediría, por favor, las personas que estéis online, si podéis, por favor, escanear el código que tenéis en pantalla QR para acceder a un breve cuestionario online que no os llevará más de 2 minutos, y nos vendría muy bien conocer vuestra opinión, tanto para saber qué os ha parecido este taller virtual, como también porque como este proyecto está financiado por la Unión Europea, pues también tenemos que tanto demostrar la participación, la asistencia, como también poder evaluar y demostrar el impacto potencial que puede tener este proyecto en las personas que estáis asistiendo a este taller. Así que, por favor, os rogamos que respondáis el cuestionario, y mientras tanto nos quedaremos unos 5 o 10 minutos más online por si a alguien le surge alguna pregunta. Javier, Charo, como no hay preguntas, ¿queréis vosotros añadir algo más antes de terminar? Yo por mi parte, nada, Nada. agradecer la asistencia a los compañeros que se han unido a este taller virtual, que espero que haya sido de su agrado, porque para mí es súper interesante y bastante útil en el día a día del profesorado. Muchas Sí. gracias. De hecho, la gente, el feedback que nosotros tuvimos cuando hicimos el evento presencial, pues fue muy positivo. La gente acabó muy, muy contenta. Entonces, también esperar que cuando este taller esté en redes sociales y tal publicado, también genere también expectativas y tal, y pueda la gente acceder a él y por interesarse y descubrirlo. Gracias, Charo. Gracias, Javier. Pues nada más. Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y vuestro interés. Lo mismo que ha dicho Charo y Javier, espero que haya sido útil. Espero que cuando tenéis ocasión de profundizar en la plataforma, en las herramientas, espero que sean prácticas. Si identificáis o queréis hacernos llegar siempre las recomendaciones de mejora, y el feedback constructivo siempre es bienvenido para seguir mejorando. Y espero que sea útil, que tenga un impacto positivo lo que habéis aprendido hoy, lo que aprenderéis con la plataforma. Así que nada más, encantado y muchas gracias. Adiós. Adiós, buenas tardes.